Hola, soy Rosie, no leas sagas. En el video de hoy tenemos una reseña más. Pues sí, en el video de hoy tenemos la reseña del primer libro que terminé este 2025 y ese es La paciente silenciosa de Alex Michaelides. La verdad es que sí, tardé unas semanitas en traerles esta reseña porque, como les digo, este fue el primer libro que terminé este 2025 y no es la primera reseña de este año. Sin embargo, pues ahí lo dejo como dato. Mi historia con este libro es algo caótica, si podemos decirlo o llamarlo de esa manera. Yo intenté leerlo por varias ocasiones desde el 2022, me parece, y no había podido. La verdad es que no me había atrapado lo suficiente como para pasar de la página 50. Hasta el año pasado, después de terminar el último libro de mi reto de Goodreads, que fue Media me canta un corrido, decidí agarrar este libro y empecé a leerlo sin presiones y así fue que pude continuarlo. Y la verdad es que pasando esas 50 páginas que para mí me estancaron en algunos momentos, después de eso se me fue muy rápido este libro. Y bien, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Bueno, aquí tenemos la historia de Theo, un psicoterapeuta que está demasiado interesado en el caso muy polémico, muy grande, muy sonado de esta mujer, Alicia Berenson, que todo el mundo sabe que ella mató a su esposo. Después de este terrible suceso, del que la policía la culpó sin hacer casi una investigación, solo porque ella sí se vio demasiado culpable, ella decide dejar de hablar. Cuando le hacen su juicio para determinar cuánto tiempo le iban a dar en cárcel, el juez y todos, testigos, testimonios, abogados, todo el mundo cree que ella está fingiendo este estado mental en el que ella dejó de hablar, este tremendo shock en el que ella se pone completamente muda y deja de hablar. Ellos creen que después de dictar sentencia, no en la cárcel sino en un sanatorio mental, creen que ella va a volver a hablar y pronto se dan cuenta de que no es un acto, sino realmente Alicia Berenson queda muda, deja de hablar, no le interesa hablar, va a terminar en una unidad de seguridad psiquiátrica muy grande en Londres llamada The Grove. Ahí es donde nuestro protagonista Tío empieza a escalar posiciones y a solicitar un trabajo en The Groove, porque, como dije, está bastante interesado en el caso de Alicia Berenson. Él es el único que está 100% convencido de que puede hacerla hablar, de que puede darle una terapia, una psicoterapia que no involucre demasiados fármacos, para lograr que ella hable y empiece a sanar todo su trauma, todo su dolor, todo lo que pasó con su esposo. Sí, es un libro algo gordito, algo bastante largo, son casi 400 páginas, pero la verdad es que si a ustedes les gustan las novelas negras, los libros de misterio o incluso las películas de misterio, puede ser que este libro sea para ustedes, porque a pesar de lo que acabo de decir, de que la policía está 100% convencida de que Alicia Berenson es la culpable, por ahí vemos un poco de la historia de ella, de Tío y de algunos personajes un tanto que se van involucrando y añadiendo a la historia, y llega un punto en el que empiezas a dudar de si Alicia sí realmente cometió ese crimen o no, qué pasó, qué alternativas hay. Yo personalmente tenía varias teorías, las anoté en estas páginas. Cada que se me ocurría una teoría la iba anotando por si de casualidad yo le atinaba. La verdad es que no le atiné, debo decirlo, pero fue divertido pensar. Fue divertido que mi cerebro se pusiera a pensar y a divagar y a soñar y a imaginar qué fue lo terrible que pasó con Alicia, con su esposo, dejando a un lado estos personajes. Como dije, también vemos un poco de la historia de Tío,
porque pues él es el protagonista, entonces vemos su historia. Entonces también por ahí hice algunas teorías, algunas hipótesis, y pues nada, como dije, es bastante divertidillo estar ahí maquinando ciertas historias que al final no resultaron ciertas. Pero debo decir que todo el mundo habla del famoso plot twist que se maneja en esta historia, y algunos he escuchado que algunos lo dicen, o sea, algunos dicen que es demasiado bueno, demasiado perfecto, y otros dicen que es demasiado predecible. La verdad es que para mí no fue predecible. Sí me asombró el plot twist. Cuando llegué a eso sí me quedé como de que es que no puede ser. O sea, como acabo de decir, yo me la pasé haciendo teorías, inventando teorías de Alicia, del esposo, incluso de algunos empleados de The Groove. Y cuando llegué al plot twist dije, es que no puede ser, no la atiné, no la atiné a nada. Esto no tiene nada que ver con lo que yo había pensado, con lo que yo había imaginado. Entonces puedo decir que para mí el plot twist sí fue sorprendente. No puedo decir que tan grande, pero sí sorprendente. Justo en la sinopsis que tenemos aquí atrás podemos encontrar algunas reseñas por ahí. Y The Entertainment Weekly nos comenta: inolvidable, una mezcla de suspense hitchcockiano con plot de Agatha Christie y una tragedia griega. Y pues sí, o sea, tal vez si ustedes son fans o están familiarizados con Agatha Christie, este puede ser su libro. Este es como ya dije, es una novela negra, un thriller, un misterio, de todo esto, tiene todos estos elementos, así es que si es lo que ustedes buscan, puede ser su libro. Debo decir que la verdad no creo que todos deban entrar a este libro con demasiadas expectativas, porque también al mismo tiempo yo sé que ha habido mucho hype desde que salió y un poquito también hasta la fecha. Todo el mundo puede hablar maravillas sobre este libro y puede decir que te sorprende y lo que sea. Entonces siento que por eso hay ciertas personas que también dicen que se decepcionaron porque estaban justo esperando más. No sé si decir que el hype está a la altura o no, simplemente puedo decir lo que siempre digo, y es que tómenlo como es un libro para entretenerse, es un libro para pasarla bien, palomero, un poco. O sea, creo que lo divertido está en esta experiencia de ir tratando de resolver el caso poco a poco. Justo como les acabo de leer, sí tiene un poco de esta bueno, creo yo que sí tiene un poco de esta influencia de Agatha Christie. Sobre todo porque quien está resolviendo el misterio no es un policía, no es un detective, es un simple psicoterapeuta. Me gusta mucho que da muchos datos de psicoanálisis, de la psique humana, del por qué pensamos y hacemos y reaccionamos como lo hacemos. El autor en sí es un psicoterapeuta, entonces sabe de lo que habla, y al mismo tiempo siento que hace bastante bien en presentarte a todos los personajes y esta influencia de Agatha Christie, en el sentido de que cada uno de ellos los hacen ver culpables. Cada uno de los personajes que vas a encontrar acá tienen una pinta de ser culpables. Entonces también por eso tu mente empieza a maquinar varias teorías de que pudo haber sido fulano, porque aunque se ve muy inocente, en esta escena se vio demasiado nervioso, porque, o sea, siento que ahí viene la influencia de Agatha Christie. En fin, lo único que puedo decirles de este libro es que me sorprendió. Como dije, intenté leerlo desde hacía mucho tiempo y no pasaba de las 50 páginas. Lo dejé un ratote, unos 2 años en mi librero, esperando, y por fin llegó su oportunidad, por fin lo leí. Me gustó, sí, no va a ser mi libro favorito de la vida, la verdad. Le doy unas 4 estrellas, pero justo eso, ¿no? No es un libro que me cambió la vida, no es un libro que cambie vidas, siento yo. Pero sí es un libro palomero para entretener, para pasar el rato, para pasarla bien, para desconectar la mente y justo tener la mente ocupada en otras cosas, en otros temas, en otros personajes.
y pues nada más, ¿no? Este libro también me sorprendió muchísimo, que está inspirado en una tragedia griega precisamente llamada Alcestis y es de Eurípides. Entonces esa parte no puedo empezar ni a explicar la manera en que me sorprendió demasiado cuando el autor empieza a involucrar esta tragedia griega con la historia de Alicia Berenson, y entonces es como un rompecabezas, o sea, van cayendo las piezas en su lugar y tenemos un panorama bastante grande y mayor acerca de Alicia, de tal vez su salud mental en ese entonces, tal vez de dónde empieza la idea, de dónde surgen sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces esa parte me encantó, me agradó muchísimo. Y pues nada, se los dejo como comentario, no estoy haciendo ningún spoiler, solo es un breve y pequeño comentario. Alicia Berenson es una artista. Ella lo que le gusta, su más grande pasión es la pintura. Y desde ahí, desde ver sus pinturas, desde cómo te las describen, desde el cómo describen sus obras de arte, podemos empezar a conocer a esta Alicia, ¿no? Pero también es el hecho de que ella empieza a escribir y a sostener un diario en el que empieza muy tímidamente a escribir, pero poco a poco sí va desahogándose y a hablar consigo misma acerca de cosas bastante turbias que ahí existen en sus pensamientos. Entonces es esta parte en la que, como dije, nosotros vamos conociendo a Alicia por estos pensamientos, por este diario, y también a partir de ahí podemos darnos una idea de su estado de salud mental antes de que ocurriera todo lo que ocurrió con su esposo. Y es increíble, o sea, realmente eso me gustó muchísimo, porque sí te das una idea del deterioro mental que tiene Alicia, de cómo empieza un día con una idea y de ahí se va en picada, cómo la empiezan a atacar ciertos traumas, ciertos recuerdos de su infancia. Hay bastantes secretos que incluso ella misma tenía de su marido, bastantes miedos, bastantes de todo. Entonces me gustó bastante eso, me gustó que, como dije, el autor nos haya dado esa oportunidad de no solo conocer a Alicia por lo que se dice de ella o por el crimen que cometió o a través de los ojos de Tío, sino que el autor mismo nos entrega, por así decir, el diario de Alicia Berenson, y entonces así nosotros como lectores la vamos conociendo y pues lo mismo que acabo de decir, es un rompecabezas y estas son las piezas y poco a poco nosotros mismos incluso vamos armando ese rompecabezas. Aunque como dije, cuando llegas al plot twist a lo mejor sí te sorprende, pero siento que sí encaja bastante bien. O sea, siento que no es algo que el autor se sacó de la manga, porque desde un inicio sí te está poniendo estas pistas, estas migajas que debes de seguir. Y que, o sea, justo siento que cuando empieza a hacer este foreshadow, te quedas como de, bueno, ¿eso qué tiene que ver, no? Eso, siento que hasta como que te puede llegar a aburrir un poco ese tipo, o sea, esas migajitas que te da de información, y puedes decir como de, bueno, ¿eso qué tenía que ver con Alicia, con la historia, con... Y de repente, para el plot twist, para el final, para el cierre de la historia, todo encaja. Y bueno, este ha sido un video bastante cortito, pero no me queda más que decir y agregar en este pequeño video que las bonitas frases o cosas que me quedo de este libro. Y bueno, empecemos con esta. Dice: recordé a mi antigua terapeuta Ruth. ¿Qué haría ella? Ruth solía decir que estamos compuestos por partes diferentes, algunas buenas, otras malas, y que una mente sana es capaz de tolerar esa ambivalencia y hacer malabarismos con las partes buenas y las malas a la vez. La enfermedad mental consiste precisamente en la falta de esa especie de integración, de modo que acabamos perdiendo el contacto con las partes inaceptables de nosotros mismos. Mientras la miraba, sentada frente a mí en la neblina de la medicación, con baba acumulándose alrededor de su boca, los dedos revoloteando igual que palomillas sucias, experimenté un repentino e inesperado arrebato de tristeza. Sentí una lástima infinita por ella y por todos sus iguales.
por todos nosotros, los heridos y los perdidos. No le dije nada de eso, desde luego. En cambio hice lo que habría hecho Ruth y simplemente nos quedamos sentados en silencio. Como les acabo de comentar, Alex en realidad es psicoterapeuta, entonces justamente él sabe de lo que habla y de todos estos procesos en rehabilitar a personas con una salud mental deteriorada, como acabamos de leer. Y justamente esa parte me gusta mucho. Y antes de este parrafito que les acabo de leer, él menciona que muchas veces, incluso si el paciente, como Alicia, está en completo silencio y no quiere hablar, no quiere transmitir, no quiere dibujar, no quiere nada, muchas veces hay una transmisión de sentimientos de paciente a terapeuta sin necesidad de hablar ni que haya cierta comunicación verbal. Y es justo como lo dice Tío en este párrafo. De repente el experimentar esta tristeza, esta compasión, después lo explican un poco más, pero es cuando Tío entiende que esa tristeza y esos sentimientos no son de él, sino son de Alicia. Eso me pareció bastante interesante, la verdad. Justamente esta parte pues es muy al principio y dice: al día siguiente despertó en la cama de una habitación individual del hospital, donde la policía le interrogó en presencia de su abogado. Ella guardó silencio durante toda la entrevista. Tenía los labios pálidos, exangües. Se estremecía de vez en cuando, pero no formaban palabras. No emitían sonidos. La mujer no respondió a ninguna pregunta. No podía hablar. No quería. Ni siquiera dijo nada cuando la acusaron del asesinato de Gabriel. Tampoco habló cuando la detuvieron. No quiso negar ni confesar su culpabilidad. Alicia no volvió a hablar. Su silencio perpetuo hizo que esta historia pasara de ser una tragedia familiar corriente a convertirse en algo mucho más grandioso, un misterio, un enigma. Alicia no hablaba, pero sí ofreció una declaración, un cuadro. Lo comenzó cuando le dieron el alta en el hospital y le impusieron arresto domiciliario antes del juicio. Según la enfermera psiquiátrica designada por el tribunal, Alicia apenas comía y dormía. Lo único que hacía era pintar. Eso me encantó porque justo como les comenté, justo como acabo de decir, la gran pasión de Alicia es la pintura. Entonces es su manera de comunicarse con el mundo. Antes de toda esta tragedia familiar, justo como dice esta frase, ya le habían pasado ciertas cosas un poco fuertes y ella no encontraba las palabras para expresarlo. Sin embargo, con la pintura lo hacía, y eso hacía que fuera una gran artista, una gran pintora, y que sus cuadros estuvieran exhibidos y que sí ganara cierta popularidad y todo, ¿no? Claro que después de este escándalo, pues sus obras se volvieron muchísimo más populares, pero pues precisamente antes de esta tragedia ella ya era reconocida, por lo menos en el mundo de los artistas en Londres. Pero pues sí, o sea, se me hace demasiado interesante cómo es que cada uno de nosotros tenemos una manera de expresarnos. En el caso de Alicia puede ser la pintura, pero no solo ella, sino un cantante, pues a través de las canciones que canta, un escritor pues de lo que escribe. O sea, es bien cierto cuando nos dicen que el arte nos puede llegar a salvar, ¿no? Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Un video muy cortito, una reseña muy cortita, pero es que realmente, a pesar de que es un libro bastante grande y gordito, siento que no puedo decir mucho porque ustedes pueden llegar a... o sea, porque puedo llegar a spoilearles. Y la verdad es que a pesar de que no me molesta ni hacerles spoiler o que me hagan spoiler, siento que en este tipo de libros y en este tipo de casos sí es bien importante que ustedes vayan con la mente abierta y sin mucha información, para que se sorprendan cuando tengan que sorprenderse, cuando lleguen a esos momentos. Y pues sí,
Pero bueno, déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes han leído La paciente silenciosa y qué les pareció, les gustó, qué opinan. Por favor, escríbanme y obviamente yo los estaré leyendo y contestando. Porfa, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. También recuerden que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y pues nada, ya saben que yo soy Rose, no les hagas, pero sí o sí les recomiendo La paciente silenciosa. Adiós.